Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el rabino Moshe Otero, aquí con los caminos de Israel. Y una buena pregunta se me hizo: ¿si alguien puede pagar por tus pecados? Que obvio la respuesta del mundo cristiano es sí, hay que creer en Jesús, hay que poner tu fe en Él y Él te limpia de todo mal, de todos pecados. Pues esto no es necesariamente una respuesta bíblica cuando te dicen eso. Aún vamos a hallar totalmente lo opuesto. Hallamos que aún un hijo que ha practicado justicia y bien tiene un mérito para sí mismo, pero no necesariamente para la de su padre o familiares. Y es por eso que vamos a leer claramente que sería ilegal de parte de Dios de poner a uno el pecado que uno ha cometido. Claramente, como vamos a leer en Ezequiel, el capítulo 18, que dice que por qué el hijo no cargará con el pecado de su padre. Pero el hijo ha practicado justicia y bondad y ha guardado todos mis mandamientos y llevará a cabo esto y él ciertamente vivirá. El alma que pecare ciertamente morirá. El hijo no llevará la responsabilidad o la carga de la iniquidad del padre, ni tampoco el padre llevará la iniquidad del hijo, pero en justicia de justicia se llevará sobre sí mismo, y el malvado por su maldad llevará la responsabilidad o la carga de sí mismo. Si el malvado se arrepiente de todos sus pecados que él ha cometido, que él ha hecho, y comienza a guardar mis leyes y ejecuta la justicia y lo que es el camino derecho, ciertamente vivirá y no morirá. Vamos a ver aquí, en este pasaje de Ezequiel, totalmente lo contrario que se le ha dicho al mundo en general, que pon tu fe en Jesús o pon tu fe en un hombre y al hacer eso usted va a recibir lo que es la expiación de sus pecados. Y esto en particular es una contradicción directa de este pasaje de Ezequiel. Es interesante, ciertamente morirá. No uno que no ha pecado, sino el que ha pecado morirá. La justicia del justo ciertamente recibirá el galardón de sus obras justas, porque le pertenece a él solamente. Es por eso que ni el esposo puede pagar por el pecado de la esposa y viceversa. El hombre de la casa, el papá, no puede pagar por el pecado que hacen los hijos, según lo que nos enseña aquí en las Escrituras por el profeta Ezequiel, que era un sacerdote, un cohen. Esto es muy importante de entender porque él era un ministro de Dios que servía en el lugar sagrado diariamente antes de que fuera exiliado. Y ciertamente dice que si un hombre malvado peca, ¿quién va a pagar la consecuencia de esto? Esta es la razón en particular por causa de que el mundo judío, todo hebreo que conoce un poquito de lo que es Torah, Tenach, los libros de los profetas, saben que la idea de lo que es expiar el pecado por un hombre, de otro hombre, es totalmente inválido. Aún el sistema del templo, cuando se traía lo que se llama ofrendas y corderos y ahorros animales para expiar por el pecado, era por el quien lo traía. Eso era algo individual. Algo similar a lo que Dios está haciendo con el mundo entero, que está en sí separando al mundo entero individualmente para que recapaciten de sus propias obras. ¿Qué es lo que la humanidad ha hecho? Podemos hablar sobre esto por horas y horas y horas. La realidad es que cada hombre que ha nacido de una mujer ciertamente ha pecado, dice las Escrituras. No hay un justo, no, ni aun uno. Ni aun el tzadik más grande, el santo más grande, no puede decir que jamás ha pecado. Esto es un error. Y es por esto que el judío mira tal
expresiones en la Biblia cristiana como en Juan, que este Jesús fue sin pecado, totalmente contrario a lo que dice nuestra escritura hebrea. Todo hombre que ha nacido de una mujer, que abre el vientre de una mujer, se considera 100% humano y por lo tanto es y llega a ser una persona que ha transgredido lo que es la voluntad perfecta de Dios. Obvio, uno puede corregirse, uno puede mejorar, uno puede en sí disciplinarse de tal manera que vive su vida según la voluntad de Dios. No estamos diciendo esto. Y seguir la ley de Dios. Pero para decir que un hombre nunca jamás ha pecado, que es sin pecado, esto es incorrecto. Aún el sádic, el hombre más justo y santo, ha pecado. Y es por eso que cuando uno estudia un poquito la Biblia cristiana, llega a entender que ni Jesús, yo puedo ilustrado varios ejemplos donde Jesús mismo pecó, cometió errores. El mismo momento que comienza a decir y declarar guerra contra los fariseos, ya había pecado, porque está creando división entre el pueblo de Israel, división entre lo que es la hermandad. Podemos ver esto en Proverbios. Y hay muchos otros ejemplos donde vemos que también falló en sus profecías. Aun cuando él dijo, no quedará piedra sobre piedra, que todo esto será derrumbado, también cometió un error. Y es aquí, amigos, donde tenemos que ser claros con nuestro concepto bíblico. No todas las escrituras es inspirada por Dios. Han habido escrituras que fueron añadidas a nuestras escrituras con el fin de tratar de manipular y tergiversar la historia de la judeidad o del pueblo de Israel. Esto es lo que fue hecho por la iglesia en el siglo III y IV, cuando añadieron escrituras a la nuestra que no eran parte del canon de las escrituras hebreas, lo que ustedes llaman el Antiguo Testamento. Y es aquí la razón que hay una gran distinción entre el uno y el otro, y es por eso que estoy hablando en esto en este día. ¿Por qué? Porque si aún un hombre malvado, aquí Dios habla en una interrelación de padres y hijos, y de aquí habla de un hombre en la cual se arrepienta de su obra. Si él dice, si el hombre malvado dice y se arrepienta de su maldad, y comienza a ejecutar justicia, a hacer lo correcto delante de Dios, ciertamente, dice Dios, vivirá. Cuando una persona cambia su forma de vida de tal forma que deja el pasado en el pasado y no lo trae al presente, Dios tiene presente esa acción y esa decisión. Pero Dios no se olvida de la persona que no se arrepiente. Tal carga todavía lo lleva, si no llega a arrepentirse de su forma de vida, aún hasta el día final de su vida, entonces tendrá que pagar severamente por la consecuencia de su vida mal llevada. Y es aquí que esto aplica también a algo, que ciertamente vivirá el arrepentido, el que se arrepintió por sus transgresiones pasado y que no debe ser más recordado. Así dice. Y también aplica al hombre justo, que se vuelve a hacer justicia y no hace nada mal, sino que todas sus obras de justicia ya no le será recordado para él, como dice y como hace la pregunta los rabinos en el libro de Kedushim 40b, ya no será reconocido como medio inocente y medio culpable, más bien dice que la escritura lo reconoce a él como una persona penitente de sus obras buenas del pasado y que en sí lamenta todas sus buenas obras y no será contado como él como algo negativo. Ciertamente vivirá, no morirá, ciertamente vivirá en el mundo y ciertamente no morirá en el mundo venidero. Por eso nosotros llamamos el cementerio el mundo de la vida o la vida. ¿Por qué? Porque realmente, aunque estemos muertos, no físicamente aquí presentes, sí estamos vivos y
y en sí en conciencia delante de Dios. Como dice el malvado, la maldad del malvado será sobre su propia cabeza y él tendrá que amendar sus propios caminos. Dios entonces retrae de lo que es la declaración anterior, avisándole, y esto es lo que explica el verso 22, todas vuestras transgresiones que ha cometido ya no será recordado. ¿Sabían ustedes que cuando una persona se convierte al judaísmo, muy parecido como enseña en el mundo cristiano, ya el viejo hombre, el viejo pasado suyo queda sepultado en las aguas de la Tevilá? De esto cogieron unos sordos. Y en sí cuando se levantan de la Tevilá es un alma nueva, es un judío que renace de nuevo, de espíritu y de agua. Así como enseñó Jesús inicialmente, que luego el mundo cristiano tergiversó sus palabras. ¿Qué fue lo que dijo cuando Nicodemo, que era muy millonario en su entonces? Le dijo claramente, de cierto os digo que si no naciere de agua y de espíritu en ninguna forma, entrará en el mundo venidero. Y de esto no se está hablando en una cuando se sumerge la persona y toma a Dios en serio y se agarra de Dios, se agarra de la Torá, se agarra de la novedad de las Escrituras y llega a ser hijo o hija del pueblo de Israel y contado como Benei Elohim, hijos de Dios, del Dios viviente, parte de los heredores de la tierra de Israel y todas las promesas que Dios ha dado al pueblo. Y es por eso la importancia de entender a qué punto comienza ese nacer de ser un judío nuevo a la comunidad, a una judía nueva en la comunidad. Y es por eso que yo, como muchos otros rabinos, sí creemos en lo que es hacer conversiones al judaísmo, halágicamente que por momento sea reconocido por Dios. Ciertamente vivirá. Verso 22 nos dice que por causa que se ha comprometido a Dios y por lo tanto se ha arrepentido, ha hecho teshuvah, ha regresado a la fuente de vida, la cual es el Creador. Dice, Dios no lo va a recordar más todos sus pecados y no lo castigará. Y esto según Metzudat David, sino que a través de su justicia será hecho. Si se ha arrepentido y vivirá. Las Escrituras nos llega a enseñar que el malvado que se arrepiente de sus obras malvadas del pasado ya no será considerado como obra malvada, sino que Dios los transforma en su arrepentimiento como indicación que ha cambiado su vida. Ciertamente entonces el hombre justo no será castigado por las malas obras de su padre, ni tampoco la del hijo. Y dice el verso 23, ¿deseo yo la muerte del malvado? Dice el Señor nuestro Dios, más bien prefiero que se arrepiente de sus caminos para que pueda ir. El justo cuando se arrepiente en su justicia no hace ninguna cosa mala o mal, sino es como todo abominaciones que el malvado ha hecho, así vivirá. Es decir, aún el justo que ha corregido sus pasos, que ha enmendado su paso y considera todas sus obras como mundicia. Y es ahí que Dios tampoco lo reconoce, no le perdona y no toma en cuenta sus pecados. Todas las obras de la justicia he hecho para que no sea recordado, dice el verso 24. Y en su cambio que ha perpetrado, en su pecado, que en la cual ha pecado, ciertamente tal que no se arrepienta, morirá en su pecado. Verso 25 dice, el camino del Señor no es correcto. Escucha Israel, mi camino no es correcto y vuestros caminos no son correctos. El hombre justo cuando se arrepienta de su justicia y no hace lo que es lo incorrecto, morirá por causa de esa cuenta que ha cometido el error y que debe morir.
Cuando el hombre malvado se arrepiente de su maldad, entonces la justicia que hace y lo que es la caridad que hace, eso es lo que causaría que su alma viviera. Y si ve y se arrepiente de todas sus transgresiones que ha hecho, ciertamente vivirá, no morirá. Claramente, no hay nadie que puede pagar por el pecado que uno ha cometido. Esto se llama una responsabilidad moral y ética. No podemos echarle la culpa o ponerle toda la carga sobre un hombre que este hombre ha pagado por nuestros pecados. Y hay que entender otras expresiones que no es para este momento, sino claramente, amigos, claramente, cuando una persona peca, es su pecado. Y es por su pecado que hay que totalmente corregirse de. Bueno, hablamos ya pronto en la próxima video y así le terminamos en este momento. Shalom, shalom, le habla el Rabino Moshe Otero.